El día de hoy vamos a trabajar un tema que es las pruebas serológicas. Esta viene a ser una propuesta para trabajar en forma integrada con el área de ciencia y tecnología. Soy el especialista Julio César Alvarado Medrano de la Gerencia Regional de Educación La Libertad. ¿Qué son las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas vienen a ser unos tests que permiten conocer la respuesta inmunitaria contra un agente infeccioso. Por este motivo, se pueden utilizar con fines de diagnóstico, como se ha venido haciendo, ¿no? Con la crítica de la mayor parte de la prensa. Y ahora vamos a ver la razón por la que efectivamente tendríamos que tener cuidado al momento de aplicar este tipo de pruebas. Pero también sirven para estudios epidemiológicos, porque como vamos a ver más adelante, nos permiten rastrear, nos permiten ver una condición, una situación en la que estaría la población frente al contagio. El diagnóstico a través de las pruebas serológicas se basa fundamentalmente en la detección de anticuerpos. Entonces, miren, lo que hace en estos tests es detectar los anticuerpos. Y esto se hace a través de una muestra de sangre. Bien, entonces, ¿qué vendrían a ser los anticuerpos? Los anticuerpos vienen a ser proteínas producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas. Estas sustancias dañinas se llaman antígenos y podemos nosotros identificar algunas de ellas que de repente ya han pasado pues a nuestro lenguaje común y corriente, ¿no? Por ejemplo, tenemos bacterias, hongos, parásitos y los virus. Pero también los químicos son considerados antígenos. Los anticuerpos se encuentran en dos formas, en forma soluble, secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, como vamos a ver más adelante, y en forma unida a la membrana celular, que está anclada a la superficie de un linfocito B. En la diapositiva anterior se habló de los linfocitos tipo B. ¿Pero qué son los linfocitos tipo B? Acá tenemos una definición. Acá nos dice los anticuerpos son proteínas que los glóbulos blancos, llamados linfocitos B, desarrollan para atrapar el virus y ayudar a eliminarlo. Entonces, definiendo, los linfocitos B son glóbulos blancos y son los que generan los anticuerpos para atrapar al virus y poder eliminarlo. Acá también lo que nos dice es que su función principal es la defensa del huésped, o sea, nuestra defensa de nosotros cuando somos atacados por el virus. Lo que viene a ser el glóbulo blanco llamado linfocito B es secretar anticuerpos. Y acá lo ven ustedes, estos celestitos que están viendo por acá, son los anticuerpos que está secretando el linfocito B, ¿no? El glóbulo blanco. Entonces, la idea es que estas secreciones reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos y los atrapan y finalmente los eliminan. ¿Cuáles son los tipos de anticuerpos del cuerpo humano? En los humanos existen 5 grandes tipos de anticuerpos, llamados isotipos. Cada uno de ellos se nombra con las siglas Ig, que corresponde a inmunoglobina, junto a una letra según el tipo de cadena pesada que tiene. Acá lo tienen a los 5 tipos, el IgM, el IgG, el IgA, IgE y IgD.
El primer anticuerpo es el IgA. Es característico de las mucosas, donde cumplen una función inmune contra las infecciones, como lo que es el tracto respiratorio y digestivo, así como en secreciones. Tenemos la leche materna, las lágrimas, la saliva. El IgD se desconoce un poco lo que es la función específica de esta proteína. Se cree que podría estar relacionado con la activación y diferenciación de los linfocitos B en los plasmocitos, así como en la activación de mastocitos y basófilos. El IgE es un anticuerpo poco frecuente y se encuentra generalmente en las mucosas del sistema intestinal y respiratorio, ofreciendo una protección inmunitaria especialmente frente a gusanos y otro tipo de parásitos. El IgG es el anticuerpo más abundante en la sangre y en el fluido extracelular. Existen varios tipos de IgG, pero el más común es el IgG1. Estos anticuerpos protegen a casi todos los órganos y tejidos de los agentes patógenos. El IgM es el anticuerpo más grande, es el tipo de anticuerpo que produce una respuesta más rápida ante un agente patógeno. Por ello es considerado el anticuerpo primordial en la respuesta primaria humoral. Entonces, miren, de estos 5 anticuerpos vamos a hablar un poquito más de lo que es el IgM y el IgG, que son fundamentalmente a las que están dirigidas estas pruebas serológicas. En primer lugar, empezamos con la inmunoglobulina M, llamado IgM. Acá tienen el gráfico. Entonces, como habíamos visto, es el primer anticuerpo que el organismo produce cuando entra en contacto con un agente infeccioso. Se puede detectar durante, pero sobre todo después de la primera semana de la infección. Entonces, miren, esto sí es muy importante, porque podría ser que al aplicarse al segundo día, por ejemplo, que alguien sienta que ha sido infectado, puede aplicarse este test serológico y salir negativo, ¿ya? Por eso es que dice que es más adecuado, o sea, se va a encontrar después de la primera semana de la infección, a los 7 días de que se habría infectado nuestro organismo. Y en cuanto al IgG, la inmunoglobina G, es un anticuerpo más especializado. Lo que hace este anticuerpo es que se une directamente al patógeno, ¿no? En este caso el virus, como lo habrán visto en una gráfica anterior, lo que es indicador de infecciones en etapas posteriores. Miren, acá la idea que se tiene es que el IgG se va a ver después de la aparición del IgM. Su presencia habitualmente indica protección frente a un microorganismo. La idea es que si tenemos una gran cantidad de IgG, quiere decir que estamos prácticamente ya protegidos, hemos generado los anticuerpos y podría ser que sigamos saliendo positivos, podría ser que el virus siga con nosotros, pero los anticuerpos ya lo están combatiendo. Finalmente, a manera de conclusión, ¿para qué sirven los test serológicos? Al tener anticuerpos, ya sea tipo IgM o tipo IgG positivos, se puede saber si la persona se ha infectado de forma reciente o si se encuentra en una fase de recuperación de la infección. Indican, y esto en estudios posteriores, el estado de inmunidad de una población. Esto facilita la implementación sobre todo lo que vendría a ser las campañas de vacunación. En el caso de la infección por el SARS-CoV-2, la presencia de IgM indica infección reciente, mientras que la presencia de IgG
indica una infección de al menos 10 días de evolución. Vamos a analizar este primer gráfico en donde nosotros vamos a ver las 3 fases de la enfermedad COVID-19. Ustedes verán ahí la leyenda, dice rojo, es una situación muy transmisible, amarillo, tirando para naranja, poco transmisible, y verde, no transmisible. Veamos el caso del asintomático. Miren, el asintomático, aquí se empieza, lo que vendría a ser el 0, ¿no? Es el inicio de los síntomas. Pero el inicio de los síntomas significa que la persona ya está infectada. Y miren, podríamos acá ver lo que podría ser, podríamos hablar de la infección misma, ¿no? Cuando se contagió. En este primer momento, 6 días antes del inicio de los síntomas, lo que vamos a ver es que no es transmisible ni el asintomático, ni el leve, ni el grave, ni el crítico. Ahora, va a pasar a partir del 5.º día, ¿no? Va a pasar a una situación de poco transmisible. Observen ahí, poco transmisible. Y luego tenemos, en el caso del asintomático, de el 3.er día, después de haber sido infectado, hasta el 3.er día después de haber haber empezado con los síntomas, vamos a tener que en ese tiempo el asintomático es muy transmisible. Puede infectar a otros, puede contagiar a otros. Pero observen cómo el leve va a incrementar esta cantidad de tiempo de transmisibilidad. Lo mismo el grave, y miren lo que pasa con el crítico. El crítico está siendo muy transmisible en todos estos 30 días, ¿no? 30 más los 6 días desde que inició con la infección. Miren, todo este tiempo vemos que es muy transmisible desde el 3.er día después de haber sido infectado. Esto es en lo que se refiere al crítico. En el caso del grave, va hasta el 17 día, al 17º día después del inicio de los síntomas. Y después ya va a pasar hasta el 30 día en poco transmisible. Poco transmisible significa que todavía puede estar en condiciones de llevar a cabo el contagio a otras personas. Lo diferente pasa con el leve, ¿no? El leve, por ejemplo, ya a partir del 15º día de haber iniciado los síntomas, ya no va a estar en condiciones de contagiar a otros. Y el que es asintomático, estamos hablando del día 14. Miren, esto es en cuanto al tema de la transmisibilidad del virus. Acá también tenemos lo que son las pruebas, ¿no? Tenemos la PCR de asintomáticos leves y la PCR de graves y críticos. Nosotros lo que vamos a ver acá es que de repente al 2.º día de la infección ya se pueden aplicar estas pruebas y detectar al virus. En cambio, las que tienen que ver con la detección de anticuerpos, lo que vendrían a ser las pruebas serológicas, observen que recién se puede captar más o menos al 7.º día, miren. Es que podría salir positivo y poder captar la infección a través de la IgM, ¿no? Y lo que vendría a ser la IgG recién al 11.º día. Entonces, aquí, por ejemplo, en todo este periodo, si se lleva a cabo, por ejemplo, miren, después de haber iniciado los síntomas, imagínense, hasta el 7.º día, si ustedes aplican la prueba serológica, podría ser que salga negativo, a pesar de que ya lleva todo este tiempo de infección. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pruebas serológicas. Se necesita por lo menos 7 días después de la aparición de síntomas para que nos pueda dar un diagnóstico sobre el cual podamos tomar decisiones. Bien, este gráfico sí podríamos decir que es un gráfico estadístico porque corresponde a data real. Fue hecha
con pacientes a las cuales se le dieron positivo para la prueba PCR. Y lo que nos muestra el gráfico es que el virus, para las personas que tienen síntomas leves, prácticamente desaparece al 25º día. En cambio, para los que tienen síntomas graves, se sigue prolongando hasta después del día 30. Entonces, aquí importante sí darnos cuenta que el 0 está indicándonos los días después del inicio de los síntomas. Eso quiere decir que la persona podría estar 5 días antes sin tener síntomas. Entonces, según esta gráfica, pues se muestra la posibilidad que al tener el virus, la persona pueda contagiar. Las personas que tienen los que tienen síntomas leves, el virus, como ustedes se darán cuenta, va disminuyendo del cuerpo, de tal manera que al día 25 ya prácticamente no los tiene y ya no puede contagiar. Finalmente tenemos este gráfico de la respuesta inmunológica frente al virus. Y en la parte de arriba podemos observar 3 etapas. La etapa de incubación, que va desde el momento del contagio. Luego tenemos una etapa de debilitamiento y finalmente la etapa de la convalescencia. Entonces, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, la línea negra nos habla acerca de la prueba de ARN del SARS. Y ustedes ven que desde el mismo momento del contagio se puede detectar, a pesar de que el paciente se encuentra en un estado asintomático. Miren, en todo este tiempo se puede detectar con la prueba PCR. Y miren lo que pasa con la prueba serológica. Recién va a detectar el IgM, acá lo ven en verde, va a detectar a partir del día 7. Quiere decir que si ustedes se aplican la prueba serológica en este periodo de tiempo del 0 a los 6 días, no va a detectar nada. Va a aparecer ustedes, va a salir negativo. Observen. Ahora, ya desde el día 7 ya puede detectar el IgM. Y cuando detecta el IgM quiere decir que ustedes son positivos al coronavirus. Pero lo que es la IgG recién se va a iniciar en el día 14, miren. Y va a tener un crecimiento, pues como ustedes se darán cuenta, la pendiente es bastante inclinada, ¿no? Hasta el día 21, donde ya también empieza ya la pendiente un poco a suavizarse, de tal manera que en esta trayectoria va a llegar más o menos al día 28, miren ya en caída, los anticuerpos IgG van a estar disminuyendo y sigue hasta acá. Ustedes se darán cuenta que no toca el 0 porque van a permanecer en la sangre la IgG, los anticuerpos IgG. Y esa es la idea, ¿no? Porque esto es lo que nos da a nosotros la inmunidad, que actualmente se está estimando en 90 días después de haber sido contagiados y de desarrollar la inmunoglobulina IgG, nosotros tendríamos más o menos 90 días de inmunidad. Pero ustedes, como se darán cuenta, empiezan a caer estos IgG. Bien, acá también en la parte final, nosotros lo que vamos a ver es esto que se conoce como las fases. Miren, 2 fases, fase aguda y la fase de recuperación. Ustedes vean que la fase de recuperación aquí se inicia con el surgimiento de los anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgM van a estar dentro de la fase aguda también, hasta el día 14 van a estar produciéndose y van a continuar después. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me he hecho esta prueba y tenía ambos positivos, tanto el anticuerpo IgM
como el anticuerpo IgG. Lo que sí tenía bastante de IgG y el anticuerpo IgM estaba en disminución. El médico lo que me dijo es que ya estaba produciendo los anticuerpos y que faltaban algunos días para que también, como hemos visto en los anteriores gráficos, deje de contagiar. Yo he sido, podríamos decir, he tenido síntomas leves. Mi oxigenación llegó a bajar hasta el 96%, pero más parece que ha sido por un tema de un poco de estrés, ¿no? Porque en el mismo día recuperé el 97%. Entonces, cuando me he hecho la prueba, sí tenía ambos, ¿no? Pero según lo que me había dicho el doctor, ya estaba en un proceso de recuperación, acercándome ya a lo que iba a ser el periodo de que ya no estoy en condiciones de contagiar, como ustedes pueden ver en los gráficos, en este gráfico, ¿no? Si yo he sido leve, ustedes se darán cuenta que más o menos al día 16, ¿no? Ya no estoy en un periodo transmisible, al día 16. Entonces, esta ha sido más o menos mi condición. No es que haya sido asintomático, los asintomáticos no tienen prácticamente ningún síntoma. Yo he tenido fiebre, yo he tenido dolor de cabeza intenso, he perdido el olfato, he perdido el gusto. Pero, como les digo, el tema de la fiebre, por ejemplo, fue un día y después ya estuvo entre lo normal, ¿no? La temperatura normal. Y lo que sí tuve un poco de problemas es con el corazón, que según se dice también afecta al corazón. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Pero ha tenido que ver con una automedicación que inmediatamente la corregí porque el médico me dijo que al ser un paciente leve no necesitaba estar tomando pues lo que toman los que están de repente en una situación de gravedad.